De modo que ajustamos la teleradiografía, según los datos del MPI, a una conversión cefalométrica. La imagen que tienen en verde es la conversión cefalométrica. Observen que la mandíbula se ha desplazado un poco hacia atrás y hacia arriba. Estas son las imágenes del movimiento del cóndilo desde la relación céntrica a la máxima intercuspiración. Hemos ajustado entonces la teleradiografía a la relación céntrica y sobre esta teleradiografía ajustada, sobre esta conversión cefalométrica, vamos a hacer nuestra planificación, nuestra evaluación cefalométrica y nuestra planificación ortodóntica. De modo que ahora tenemos la teleradiografía similar a la posición que tienen los modelos en el articulador, ¿vale? Hacemos nuestro cefalograma, hacemos nuestras medidas, calculamos los ángulos, tomamos las mediciones lineales apropiadas según la cefalometría de Rickert, ¿vale? Y también según la cefalometría de Yarabak si el paciente está en crecimiento. Tenemos en este caso un paciente con un biotipo facial de 0, prácticamente un mesofacial. Sin embargo, sabemos perfectamente que los mesofaciales van a responder o como dólico o como braqui, y esto nos interesa redefinirlo para poder tener la certeza que el paciente va a tener un tipo de reacción específica frente al tratamiento, ¿vale? Es importante para nosotros redefinir al mesofacial para poder saber si se va a comportar de una manera o de otra. Por tanto, tenemos un paciente en crecimiento, mesofacial, clase 2 molar, de un lado por lo menos, y esquelético. El incisivo inferior está muy protruido y proinclinado y ligeramente extruido. El incisivo superior está muy expuesto, ¿vale? Tiene una sonrisa gingival, está proinclinado y tenemos una ligera biproducción labial. El overjet está aumentado y el overbite es negativo. Al análisis de Yarabak nos encontramos con que el paciente tiene un potencial de crecimiento de la rama totalmente normal y tiene un potencial de crecimiento del cuerpo mandibular completamente normal. Por lo tanto, aquí no podemos sospechar que vayamos a tener alguna alteración de la expresión del crecimiento del paciente a nivel de la mandíbula, ni del cuerpo ni de la rama, ¿vale? Y tenemos entonces los parámetros de Yarabak. No me voy a detener en este momento a analizar la cefalometría de Yarabak. En otro momento lo podemos hacer tranquilamente. Podemos hablar, por ejemplo, de los pacientes que tienen potenciales de crecimiento exagerado, de los pacientes de clase 3, donde este análisis de Yarabak se expresa en toda su plenitud, nos informa perfectamente de los crecimientos anormales, de las expresiones de crecimientos anormales, y por lo tanto nos pueden ayudar a tomar decisiones terapéuticas en los pacientes con alteraciones sagitales de clase 2 o de clase 3, ¿vale? En este caso, nos encontramos con que el paciente tenía en la arcada inferior una discrepancia dentaria de -6 y tenía una discrepancia cefalométrica de -8, porque el incisivo inferior estaba +5 del plano apogóneo. De modo que entre la discrepancia dentaria y más o menos la discrepancia cefalométrica nos encontramos con una discrepancia total impresionante, -14 milímetros de discrepancia total. Por lo tanto, nos planteamos directamente el tratamiento con 4 tracciones, porque no tenemos otra posibilidad de alinear y nivelar la arcada y dejar a los incisivos dentro de parámetros cefalométricos aceptables. Por lo tanto, estamos obligados de alguna manera a buscar a través de las extracciones la normalización de la posición de los incisivos y la absorción, el alineamiento, la nivelación y una buena interdigitación intermaxilar, ¿vale? Por lo tanto, nos planteamos hacer las extracciones de los cuartos superiores y de los quintos inferiores. Comenzamos el tratamiento. Como el paciente tiene apiñamiento dentario, vamos a hacer extracciones tempranas. Eso significa que en cuanto colocamos la aparatología, hacemos extracciones porque necesitamos el espacio para la solución de la discrepancia dentaria. Hemos hecho un cimentado de la aparatología adecuado para el proyecto que tenemos de extracciones. El colega que estaba iniciándose en la práctica colocó parte de la aparatología inferior y cuando el paciente cerró la boca, pues se le despegaron brackets y entonces tuvimos que hacer unas fotografías con piezas sin bracket,
¿vale? En la medida que él se fue evolucionando, haciendo la secuencia de arco redondo, 0,14, 0,16, 0,18, en función del grado de apiñamiento dentario, fuimos rápidamente ganando el alineamiento, la nivelación, el control vertical anterior, simplemente por la impresión de la aparatología y un poco el control vertical posterior. Nosotros fuimos evolucionando, los colegas van, en la medida que van practicando, recolaje, vamos haciendo los cementados de bracket y progresando en la secuencia de arco redondo hasta que tenemos un alineamiento y una nivelación bastante aceptable para poder entrar entonces con los arcos rectangulares. Es muy importante la secuencia de arco rectangular, ¿vale? En mi experiencia como docente y en mi experiencia como clínico, me he encontrado en muchísimas ocasiones visitando algunas clínicas o viendo trabajos de colegas, la tendencia generalizada a usar mucho arco redondo y poco arco rectangular. La secuencia de arco rectangular es extremadamente importante porque nos va a ofrecer el control del torque. ¿Qué significa el control del torque? Significa primero que las raíces van a estar todas orientadas en una dirección bastante adecuada, que puede ser más o menos importante. Pero lo que es muy importante es que el torque coloca a las caras oclusales de los molares y los premolares en condición de aceptar una buena oclusión. Lo que es muy importante es que las inclinaciones vestíbulo, palatina, torque de los incisivos y de los caninos solamente se puede ganar en la medida que permitamos que se expresen las secciones rectangulares pesadas para que tengamos un buen control de las caras palatinas de los incisivos, para que tengamos un buen control de las caras oclusales de los premolares y de los molares. Por lo tanto, es fundamental hacer una secuencia de arco rectangular para que tengamos un buen control del torque. ¿De acuerdo? Esa secuencia de arco rectangular, la dureza del arco, el calibre del arco va a depender también del biotipo facial, ¿vale? Los dólicos faciales no tienen torque, son piezas verticales, por lo tanto no llegaremos a arcos muy pesados, no llegaremos a calibres mayores, al 21 por 25, nos vamos a detener cerca del 19 por 25 en los pacientes dólicos o menor, para que no tengamos que expresar un torque inadecuado en un biotipo facial de musculatura muy laxa, un biotipo facial donde las piezas están completamente verticales y el entrecruzamiento suele ser bastante pobre, ¿vale? En cambio, si el paciente es braqui, tenemos que hacer una expresión del torque, progresar hasta los 21 por 25, incluso hacer progresión de arco de acero para poder ganar una buena expresión de los torques y permitir que haya una óptima interrelación entre el maxilar superior y el maxilar inferior. De manera que fuimos avanzando en la secuencia de arco. Hay que hacer correcciones de la colocación de la aparatología, hay que hacer correcciones frecuentes en la colocación de la aparatología, ¿vale? Los que tenemos experiencia en ortodoncia, los que llevamos muchos años trabajando en este campo, estamos entrenados o fuimos entrenados para poder trabajar con dobleces en los arcos y entonces podemos perfectamente modificar posiciones de piezas haciendo alguna modificación en el arco que corrija una mal posición de un bracket, por ejemplo, ¿vale? A día de hoy, plantear ese tipo de trabajo manual, pues es poco interesante. Es preferible que entrenar a los colegas en el cementado de la aparatología. Es preferible transmitirle a los colegas que hay que recementar permanentemente la aparatología, que los brackets son baratos, que no hace falta que por proteger un bracket, por cuidar, por ahorrar un bracket, dejemos un bracket mal cementado y luego intentemos de alguna manera compensar ese error de cementado, ¿vale? Este es una cuestión que tenemos que quitarnos de la cabeza. En un tratamiento de ortodoncia se cementa muchas veces tubos, se cementa muchas veces bracket, hay que considerarlo, basta con que ustedes lo consideren en el presupuesto, pero hay que tener la voluntad de cambiarlo incluso a última hora cuando creemos que estamos terminando el tratamiento de ortodoncia. Es necesario recementar para mejorar la interdigitación, mejorar el asentamiento de la oclusión. Nosotros llegamos entonces ya a arcos pesados
Y en este momento vamos a empezar a manejar el cierre de los espacios, ¿vale? El cierre de los espacios es una historia que necesita un análisis profundo. Cuando nosotros hacemos 4 tracciones, para poder hacer una correcta interdigitación, vamos a tener que gobernar perfectamente el cierre del espacio. El cierre del espacio no puede ser al azar, no puede ser fruto de un cierre casual, no. Tiene que estar perfectamente controlado por el operador este cierre del espacio. Tenemos que conocer diferentes mecánicas de cierre. Por ejemplo, aquí tenemos el arcade inferior, un DKL, y el arcade superior, un arco de poste, ¿vale? Esto, en este caso, es una suerte de entrenamiento para el estudiante. Hemos hecho este tipo de cierre de esta naturaleza. No era necesario, podríamos haber puesto perfectamente 2 DKL, un DKL superior y un DKL inferior. Era una clase 1, no había ningún conflicto, pero como el paciente tenía la arcada superior una moderada clase 2 del lado derecho, nos interesaba mucho el control del anclaje de la arcada superior. Por lo tanto, le pedimos al colega, al estudiante, que trabajase el arcada superior, primero con instalamiento del canino en forma aislada para ganar la clase 1 canina, y luego, cuando el canino está ya en posición de clase 1, colocar un arco de poste de arco de acero 17 por 25 con módulos elásticos para poder cerrar el espacio en la arcada superior. En cambio, en la arcada inferior pusimos un DKL, arco de acero 19 por 25 y activado con ligadura metálica unilateralmente primero para corregir la línea media y bilateralmente después. Vamos a cerrar los espacios sincronizado la arcada superior, la arcada inferior, manteniendo el control de la línea media, manteniendo el control de las clases caninas, manteniendo el control del overbite. Todo esto requiere de un tiempo de observación importante. Cuando el paciente llega a la clínica, es muy importante que el operador se siente a mirar tranquilamente en qué condiciones está, cómo va respondiendo el reborde del velar, cómo va respondiendo el periodonto, cómo se van movilizando las piezas, si están siguiendo la dirección que nosotros pretendemos, si están respondiendo los anclajes en forma adecuada. Todo esto lo tenemos que valorar antes de hacer cualquier cosa, antes de tomar una decisión si vamos a continuar o no vamos a continuar con el cierre del espacio. Me llama la atención esta cuestión de las extracciones. No quiero entrar en la discusión si es oportuno o no es oportuno, si es adecuado o no es adecuado, si hay tendencias o no hay tendencias. Yo creo que el paciente tiene alteraciones, yo creo que el paciente tiene conflictos, y cuando es oportuno, cuando es necesario hacer extracción, hay que hacer las extracciones porque hay que colocar a la dentición dentro de parámetros cefalométricos adecuados, hay que colocar a la dentición dentro del reborde del velar, hay que hacer una correcta interdigitación, hay que dejar que la mandíbula se asiente en relación céntrica. Hay muchos objetivos que cumplir y por lo tanto, si el paciente necesita extracciones, pues hay que hacer las extracciones. Si no las necesita, pues no las hacemos, ¿vale? Pero no me parece lógico pensar que haya una filosofía de no extracción cuando lo que nos interesa es rehabilitar al paciente y adaptarnos nosotros a las condiciones que nos impone el paciente para poder rehabilitarlo. De modo que el manejo del espacio en las extracciones es crítico. El operador tiene que estar entrenado para poder manejar el cierre del espacio. Por un lado la reducción, por otro lado la pérdida de anclaje. Hacer una reducción correcta, hacer una reducción controlada hasta el momento en que uno desee hacerla y luego hacer la pérdida de anclaje sin tener una gran repercusión en la parte anterior y de esa manera poder terminar el caso de una forma aceptable, de una forma estable. Fuimos trabajando durante bastante tiempo en el cierre del espacio, tanto en la arcada superior como en la arcada inferior, siempre con arcos pesados. Estos arcos de acero hay que renovarlos, hay que cambiarlos frecuentemente porque los arcos de acero adquieren deformaciones y por lo tanto nos pueden incorporar algunos movimientos parásitos, algunos movimientos indeseables, de modo que es imprescindible que al arco de acero lo cambiemos cada mes o cada 2 meses para que podamos tener un arco de óptima calidad. Principalmente si estamos trabajando con técnica de deslizamiento. Aquí tenemos 2 técnicas completamente distintas. La arcada superior lleva una técnica de deslizamiento, arco de poste, y la arcada inferior tiene un cierre de grupo, que no tiene nada que ver una mecánica con la otra.
De modo que en la arcada superior, para que se pueda manifestar el cierre del espacio, el arco tiene que deslizar a través de los brackets y por lo tanto debe estar en óptimas condiciones. En cambio, el arco de KL en ningún momento hay técnica de deslizamiento, es simplemente un cierre de grupo. Por lo tanto, el arco de KL no precisa, no necesita estar perfectamente afinado para que puedan desplazarse las piezas. ¿De acuerdo?